Conoce de cerca a los líderes de la comunicación y el medio empresarial, cuyo talento los ha llevado a ocupar los cargos ejecutivos a través de los cuales han transformado la forma de hacer negocios y dar valor agregado a sus marcas. Escucha el programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos. Carla Villegas, directora de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida, gracias por aceptar mi invitación para participar en esta reunión vía Zoom para toda mi audiencia y seguidores de mi programa Estamos en Comunicación, que se transmite en la 1670 de AM y radio.anahuac.mx, estación, por supuesto, de mi alma mater, la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte. ¿Cómo estás, Carla? Hola Carlos, buenas tardes. Muy bien, pues muy contenta por la invitación y bueno, pues también muy contenta que podamos platicar sobre la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, de la que ahorita soy directora y también profesora. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y un abrazo a la Universidad de Anáhuac. Yo digo que son 1670 abrazos, Carla, porque es la frecuencia desde donde transmitimos. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por escucharnos. Carla, ¿qué te parece si platicamos un poquito de tus responsabilidades al frente de esta prestigiadísima, si se vale la expresión, escuela La Esmeralda, de donde han sido egresados diferentes personajes del mundo del arte de nuestro país? Bueno, tal es el caso de Manuel Felgueres, quien recientemente falleció. Sí, bueno, ahorita hay muchísimas cuestiones que nosotros tenemos como desafío, sobre todo en lo que a la educación artística compete. Las responsabilidades ahorita son muchas, primero porque tenemos una serie de cuestionamientos que tienen justamente su origen en lo que es la Esmeralda, ¿no? La Esmeralda ha estado muy cerca de una serie de eventos importantes, de fenómenos sociales importantes desde su inauguración, que si bien se guarda más o menos como la Escuela Libre de Escultura y Talla Directa en el Exconvento de la Merced, en el Centro Histórico, en 1927, no será hasta el 46 que se integra al Instituto Nacional de Bellas Artes. Eso quiere decir que la escuela más o menos tiene 76 años de existencia y bueno, ha visto pasar la escuela una serie de representantes de la cultura visual, representantes artistas visuales, artistas plásticos, de los más importantes en el país. Y bueno, pues Manuel Felgueres no fue alumno, pero sí pasó por los talleres de la Esmeralda. Y bueno, pues en ese sentido, ahorita justamente con respecto a las responsabilidades, nos vemos en una serie de desafíos muy interesantes que estamos planteando y que bien encuentra su seno de las discusiones justo cuando la Esmeralda llega en 1994 al Centro Nacional de las Artes, ¿no? A este complejo tan importante que tenemos en la Ciudad de México y que de alguna manera, en conjunto con Centro de Multimedia, que es un centro de investigación y producción de arte y tecnología, comienzan de alguna manera a reunirse toda una serie de discusiones importantes sobre la vinculación de arte de la tecnología, pero sobre todo en el caso de la Esmeralda, dirigidas justamente a las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento relacionadas con las TICs, que son justamente las tecnologías de la información, ¿no? En ese sentido, pues evidentemente la escuela ha tenido el impacto de una serie de perfiles muy importantes en este sentido, ¿no? Digo todo esto porque justamente es el marco en el que ahorita nos encontramos, ¿no? Esta emergencia sanitaria, pues nos ha implicado a toda la planta docente, a todos nuestros alumnos y a nosotros como directivos, a pensar, a plantear cuál es la naturaleza específicamente de la práctica artística, de la práctica artística visual, y en ese sentido, cómo entender la enseñanza de las artes visuales en este contexto, en el contexto específicamente de lo virtual, ¿no? De lo digital. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el hacer? Nosotros somos por ejemplo, una de las escuelas, de las pocas escuelas en México y de Latinoamérica que tiene licencia para fundir. Nosotros tenemos talleres de cerámica, de fundición, de multimedia, de fotografía, de pintura, escultura, de grabado, de gráfica.
Entonces, en ese sentido, pues la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a empezar a, a pensar en objetos de conocimientos que ahorita, dadas las circunstancias, estamos, pues de alguna manera, obligados a pensar, ¿no? ¿Qué supone la utilización completa, la migración? Mira, Centro Multimedia sacó una serie de programas de las que fui conductora que se llamó Data y se llamó Data.lab, que era justamente una introducción que intentaba hacer una serie de entrevistas, entre ellas a Manuel Felgueres, sobre la importancia de la transición de lo analógico a lo digital, ¿no? Sí. En aras sobre todo de entender cuáles eran estas líneas de investigación que suponía la utilización de nuevas herramientas, ¿no? De esta llamada nueva tecnología, que si se llamaba nueva tecnología no era porque fuera nueva precisamente en ese momento, sino porque se diferenciaba de la analógica, porque se concretaba en una información binaria, unos y ceros. En ese sentido, pues hicieron entrevistas a Manuel Felgueres, que fue el autor de La Máquina Estética, uno de los primeros proyectos de arte y tecnología en México, realizado en el 75, con Mayer Sassoni, que le sucede a un proyecto que hace con Oscar Olea, que se llama El Espacio Múltiple, que ahorita si quieres indagaré en los dos, de las cuales fui curadora, sobre todo de La Máquina Estética. Mira, recopilé que es previo una revisión histórica que hicimos justamente en Centro Multimedia y que se inauguró en el 2002, el 26 de septiembre. Y justamente ahí hicimos todo un trabajo muy cercano con Manuel Felgueres, que fue pues una de las cuestiones y experiencias más importantes que he tenido Ya y lo creo. que de alguna manera marcó una serie de líneas de investigación que en ese momento eran importantes y que finalmente también retratan a Manuel Felgueres como un total visionario, ¿no? En esta serie de programas que teníamos, entrevistamos a Manuel Felgueres, a Mario Lavista, a una serie de autores muy importantes, de artistas y autores muy importantes, para saber cuál era esta cuestión, ¿no? Esta migración, ¿qué supone la migración del conocimiento a tecnologías de la información y comunicación, ¿no? En ese sentido, bueno, pues como tú sabes, André Di Castro fue director de Centro Multimedia, fue quien fundó en 1994 Centro Multimedia y que de alguna manera empezó a incorporar los estudios de arte y tecnología, video, multimedia, fotografía, junto con Sara Minter en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Entonces, hace 25 años que llegamos al Centro Nacional de las Artes, pues evidentemente se empiezan a incorporar este tipo de prácticas, ¿no? Que permiten entender la producción de arte contemporáneo, pues en un contexto mucho más amplio, un contexto en donde está la pregunta estética, ¿no? Por la utilización de medios, soportes y herramientas que permitan de alguna manera otras formas de explorar la expresión artística. Por un lado está sucediendo esto, y por otro lado se conjugan pues toda la tradición que tiene la Esmeralda, ¿no? Porque justamente la tradición que es específicamente la talla al aire libre, todo eso de alguna manera tenía un espíritu. El espíritu de la Esmeralda era conformar una educación pública donde las personas tuvieran conocimientos específicos, al contrario en ese entonces la ENAV o la FADOI, que pudiera la gente tener la posibilidad de entrar a educarse, a hacer objetos importantes, objetos estéticos, y que de alguna manera se revitalizaran los oficios y se enmarcaran en un contexto distinto, críticos, de dimensión social. Entonces, la historia en ese sentido de la Escuela Nacional de la Esmeralda, pues ha ido muy de la mano con esta idea vasconcelista de la formación del Instituto Nacional de Bellas Artes y que de alguna manera ha tenido un perfil preclaro, ¿no? Es una universidad pública, nosotros tenemos una pluralidad de alumnos, una pluralidad en nuestra comunidad y pues tenemos una responsabilidad social muy fuerte. Y entre ellos, justamente, lo que nos compete ahorita en este mismo momento es
cómo pensamos la educación artística, cómo pensamos la educación de los oficios que llegaron a la Esmeralda, que están en la Esmeralda de una manera tradicional, en conjunto con una serie de prácticas contemporáneas, entre ellas específicamente la utilización de las TICs, y cómo esto de alguna manera permite a nosotros pues una discusión muy compleja que empezamos a tener, que ha tenido otras instancias como Centro Multimedia desde hace por lo menos 20 años y que ahorita nos toca como Esmeralda, justamente con personalidades como Andrea Di Castro o como otros artistas que trabajan en la Esmeralda, porque la mayoría de nuestros maestros son artistas e investigadores en activo. Y en ese sentido, pues nos vemos de alguna manera no solamente con el compromiso y la obligación de llevar a cabo una educación por estos medios, sino pensarla en un contexto crítico, pensarla en una cuestión social importante, porque finalmente, bueno, pues evidentemente en México hay conectividad, pero no todos, ¿no? Las cuestiones de las TICs, por lo menos en México, siguen siendo de difícil acceso, ¿no? Y esto contribuye a pensar cómo se genera la educación, quién se puede conectar, quién tiene los dispositivos inteligentes que ahora se llaman así, para poderse conectar, cómo es que, por ejemplo, las técnicas de grabado, la utilización de los tórculos, el torno en cerámica, ¿cómo puede eso, que es tan vivo, tan orgánico, en nuestros talleres que tenemos en donde está la escuela actualmente, actualmente que es el Centro Nacional de las Artes, cómo es que ahí nosotros entramos directamente a, a, pues al cuestionamiento y a la reflexión, ¿no? Eh, las, las, eh, las obligaciones ahorita han sido mucho, ¿no? Primero, cuidar nuestra comunidad, cuidar a nuestros alumnos, tratar de atajar por todas las directrices, ¿no?, que nos brinda la CGIA, que es la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, que dirige la maestra Claudia del Pilar Ortega, pues ha estado muy cerca de todas las escuelas, porque además nosotros como parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pues pertenecemos a una red de escuelas muy importantes. No solamente están las escuelas superiores, sino están las escuelas de iniciación artística, las escuelas de preparatoria del CEDAR, también me parece que hay dos secundarias, que son específicamente, que conjuntan la enseñanza de las artes con la educación media y media superior. En este sentido, bueno, pues se guarda el espíritu con el que empieza el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y por otro lado, pues tenemos una serie de retos como escuelas superiores, ¿no? La pregunta es hacia dónde va la educación, cuáles son las directrices que tenemos que pensar dentro de la educación artística, visual, sobre todo porque normalmente se tiende a señalar lo artístico solamente en lo visual. Y bueno, pues eso evidentemente en la Esmeralda está muy claro. La parte de producción plástica, las prácticas visuales, pues evidentemente obedecen a una serie de problemáticas que justamente ahora estamos obligados a pensarlas y estamos en ello. O sea, estamos pensando, hay en nuestro colegio de arte y de historia y de teoría, pues estamos justamente tratando de imaginar y seguramente llevaremos a cabo una serie de jornadas para repensar justamente cómo es que se simbra la educación de las artes visuales y cómo es que esto de alguna manera comienza a tener implicaciones importantes en el sentido pedagógico, ¿no?, en la enseñanza. Carla Villegas, directora de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. ¿Cuál es tu opinión con relación al impacto, Carla, que tiene en el mundo artístico de nuestro país la pérdida del maestro Manuel Felgueres? Perdón. ¿De qué manera este deceso le pega al mundo de la cultura de México y cómo afecta también la vida de los artistas, cómo impacta también precisamente a la Esmeralda? Mira, yo más bien plantearía la pregunta desde otro lugar. Creo que Manuel Felgueres y el legado de Manuel Felgueres en términos de investigación, en términos de producción artística,
ha impactado a lo largo de la vida cultural de México durante el siglo XX y durante este siglo. Me parece que sí es muy dolorosa, evidentemente, la muerte de Manuel. Creo que estamos frente a una pérdida entrañable, así como hemos estado frente a pérdidas entrañables en todo lo que va de este año y del año pasado. Sin embargo, creo que tanto Manuel Felgueres como las personas que se nos han ido, me parece que siguen cercanos a nosotros porque el legado, ese es Es interminable. infinito, claro. Es interminable y sobre todo el impacto de Manuel me parece que se tiene ahorita que revitalizar y se tiene que actualizar en la educación de nuestras escuelas, ¿no? En la enseñanza de lo que nosotros tenemos en la escuela. Me parece que es una prioridad ahorita empezar a estudiar cuáles son las líneas de investigación que tuvo Toledo, que tuvo Manuel Felgueres, y que evidentemente para la escuela significa muchísimo, así como para toda la historia de los museos, para toda la historia de las tendencias artísticas mismas que se marcaron con Manuel Felgueres, ¿no? Para mí, como investigadora específicamente de arte electrónico, porque digamos que esa fue mi etapa de preparación, ¿no? Yo fui curadora de arte electrónico junto con Edgardo Ganado Kim de esta muestra que fue Preview, la máquina estética, que fue un proyecto que durante mucho tiempo no se le dio un énfasis importante. Sin embargo, Manuel fue uno de los primeros mexicanos que comenzó a pensarse justamente cuál iba a ser el impacto de las máquinas frente a la producción artística. Entonces, uno de los primeros proyectos que le precede es el espacio múltiple. El espacio múltiple que empieza de alguna manera a plantearse con Óscar Olea, pues buscaba justamente tratar de entender cómo a partir de las máquinas se puede entender el proceso artístico, el proceso creador, el proceso poético. A Manuel Felgueres le da una vuelta de tuerca a la investigación y más bien plantea, junto con Mayer Sasson, tratar de investigar que si las máquinas pueden pensar, porque eso tiene que ver con una genealogía que se viene disparando a lo largo del siglo XX con respecto a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, Manuel se pregunta frente a la premisa de si las máquinas pueden pensar, él dice, bueno, si las máquinas pueden pensar, pueden crear artísticamente, ¿no? Y nos demuestra que no es así. El proyecto de la máquina estética pues lo hace con un programa que estudia con Mayer Sasson que se llama el Fortran, Formula Translation, y lo que hace es justamente hacer el modelo de Felgueres, que es intentar descifrar cuáles son los parámetros estilísticos de Felgueres para meterlos a una máquina, y esta máquina de alguna manera va creando a partir de tarjetas perforadas pues los estilos más cercanos a Felgueres, y termina Felgueres retomando todas estas tarjetas perforadas y tratando de escoger, depurando cuáles son las más cercanas a la producción que ha tenido 10 años atrás, y comienza a tener el modelo, el famoso modelo Felgueres, que luego él devuelve a la litografía, a la serigrafía, a la arquitectura como la que tengo acá arriba, que es una serigrafía que me regala justamente Manuel Felgueres, hace arquitectura, pintura, de todo el modelo, de todas las tarjetas. Entonces, eso de alguna manera te lo platico porque es una de las líneas de investigación visionarias y más importantes que suceden en el siglo XX, y que de alguna manera esta investigación comienza en el 75 y se va retomando, y es en 1994 cuando tanto Andrea Di Castro como el doctor Covarrubias de la Universidad Autónoma Metropolitana comienzan a tener una investigación muy precisa en ello, y se hace toda una recuperación en el 2002, cuando hacemos justamente Preview, una revisión histórica de la máquina estética. Todo eso, además de que Manuel Felgueres ha sido uno de los artistas más prolijos y más importantes en nuestro país. Me parece que además ha sido o fue una persona absolutamente sencilla, encantadora, generosa y sobre todo siempre muy presente
en el desarrollo cultural de México, en el devenir cultural de México, más que desarrollo, en el devenir cultural de México. Y en ese sentido me parece que México, no solamente la Esmeralda, pues ha tenido una pérdida evidentemente irreparable, pero se queda con un legado absolutamente rico y nutricio para nuestras generaciones, porque fue investigador, eh, fue una persona generosa con el conocimiento y sobre todo fue un tremendo artista. Ustedes lo pueden ver justamente en esta retrospectiva que le hace el Museo de Arte Contemporáneo, pues en toda esta vasta producción, ¿no? Tenemos piezas, hay piezas incluso del 2019 y sí me parece que es un ejemplo. Como muchos otros creadores que han pasado por la Esmeralda, me parece que Manuel Felgueres es un ejemplo de investigación, de enseñanza y de producción artística de los más importantes que hemos tenido de manera preclara en este momento en el país, ¿no? Sin duda, Carla. Fíjate que mucha gente que nos hace favor de seguir en las redes sociales del programa y de la estación como tal, me preguntó, Carla, ¿qué pasa con el legado artístico de maestros de la talla de don Manuel Felgueres, que al morir, qué pasa con esa obra? ¿A manos de quién pasa en términos de regalías, de cuadros, de toda la obra magistral que desarrolló a lo largo de su carrera creativa el maestro Felgueres? ¿A manos de quién pasa? ¿Pasa a manos de alguna autoridad, alguna secretaría de cultura? No lo sé. Mira, yo creo que eso yo no te lo podría responder porque finalmente yo como directora de una escuela nacional, en este Sí. caso Esmeralda, pues evidentemente estoy atenta a los patrimonios de conocimiento y de alguna manera a las directrices de conocimiento que se otorgan. Esa pregunta depende también de la Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional de Bellas Artes, que en conjunto con Mercedes Oteiza, su viuda, y todo el legado que tiene Manuel Felgueres en Zacatecas, seguramente podrán responder mucho más atinada que yo. Creo que eso le compete también, pues Claro. hay un museo de Manuel Felgueres en Zacatecas que él creó. Hay una serie ahí de cuestiones institutivas, tanto del gobierno de Zacatecas como el de la ciudad, como en general dentro de la Secretaría de Cultura, que podrían responderte de mejor manera eso. Lo que sí te puedo decir es que los maestros, los investigadores, los curadores que dan clases en la Esmeralda, las curadoras, las maestras y las investigadoras, pues evidentemente tienen muy presente la línea de trabajo del maestro Manuel Felgueres y que sin duda a nosotros lo que nos implica esto es reforzar la enseñanza de las artes en nuestro país aquí, ¿no? Apreciar a las generaciones, ayudar o más bien incentivar a las generaciones jóvenes, emergentes, artistas emergentes que se están preparando de manera profesional a embeberse de la obra pictórica, de embeberse de las investigaciones, de esta forma que Manuel tenía tan profunda y tan específica, tan meticulosa, tan siempre muy cuidada, de hacer esta investigación. Me parece que como escuela a nosotros nos toca esto, ¿no? Nos toca cuidar dentro de la enseñanza, Uh-huh. en nuestros semestres, en nuestras asignaturas de historia y de teoría, nos toca justamente hacer preclara la formación y el conocimiento que tengan sobre nuestros artistas. Y en este Carla, caso, desde tu opinión experta, ¿cuál sería el mensaje, lo que comunicaba la obra del maestro Felgueres? ¿Cuál sería su esencia? mira, es que la obra de Manuel Felgueres ha sido muy prolija, es decir, eh, yo creo que yo no te lo podría reducir a unas líneas de investigación. Me parece que la obra de Manuel Felgueres fue muy amplia. Fueron distintas líneas de investigación. A mí particularmente lo que me parece importante de Manuel es este compromiso a lo largo de todos los años de su vida en la creación artística, este compromiso con la ciudad, este trabajo que hizo también en la ciudad, eh, con Matías Geritz, con Ramírez Vázquez, ¿no? Todas estas piezas que hizo también adentro de la ciudad, toda la parte del arte abstracto,
del arte geométrico, de la máquina estética, que es de mis líneas preferidas, ¿no? Porque fue la que yo estudié más. Me parece más bien que tenemos en Manuel a un creador plural, completamente diverso, y que las líneas siempre fueron todas muy cuidadas, muy tremendamente exhaustivas, Sí, de todo muy preparadas, ¿no? Con un compromiso hacia la producción artística, con un compromiso al país, con un compromiso a Zacatecas, a la Ciudad de México, con un compromiso de creación. Siempre una postura absolutamente crítica, pero también conciliadora. También a mí me parece que la producción de Manuel Felgueres siempre estuvo por el lado del concilio, del entrever la producción artística y dejarnos habitar en estos espacios estéticos, artísticos, profundamente poéticos, que nos permite a nosotros darnos cuenta de qué sucede, ¿no? De qué sucede. Quizás su crítica no fue esta crítica que es propia de la ruptura, ¿no? Que no es tan marcadamente ideológica, pero que tiene una postura importante, siempre presente con su tiempo, sí. ¿no? Epocal, diríamos. Una crítica epocal. Y me parece que además esto tiene que ver con todos los años de la vida de Felgueres, ¿no? Hasta llegar hasta el 2019. Y en ese sentido, me parece que es un ejemplo para nuestras generaciones jóvenes. Carla, ¿tú piensas que la obra del maestro Felgueres se podría considerar como adelantada a su época? Porque yo veo cada una de sus obras y me parece que el maestro Felgueres eh, era un hombre del futuro en términos artísticos y creativos. ¿Qué piensas? Mira, yo mm, quizás yo eh, ahí difiero un poco porque más que pensar o hablar en términos del futuro, yo hablaría de este espíritu de la época. El Ujú. espíritu. Yo creo que Manuel Felgueres atravesó el espíritu de varias épocas, ¿no? Y me parece que en ese sentido es muy importante la producción de Manuel Felgueres y Manuel Felgueres como artista. Eh, Creo que fue un visionario, sí me parece que fue visionario, pero sobre todo me parece que estaba de manera mundial, de manera internacional, Sí. haciendo adentro de los debates importantes, ¿no? O sea, para mí Manuel Felgueres era una de las personas más actualizadas y con más con diálogos absolutamente contemporáneos de lo que pasaba en el momento de la creación, cualquiera que hubiera sido este a lo largo de la historia. Y eso me parece muy importante, me parece tremendo como ver reflejado en la producción de Felgueres, en las distintas líneas que tuvo, esta conversación contemporánea del mundo, de lo que se estaba trabajando a nivel artístico, a nivel intelectual. Y en ese sentido, creo que más que hablar del futuro, hablaba de la época. Era un testigo Ujú. de su época, un testigo visionario de su época y entablaba conversaciones actuales que de pronto, por supuesto, a nosotros, a los investigadores, a la gente que estamos caminando, a la gente que estamos, pues evidentemente esto nos llegan por ellos. Estos eran ventanas de reflexión sobre el mundo. Es lo que uno de pronto se entera cuando ve piezas artísticas, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el mundo? Son fugas de una realidad a puerta cerrada que muchas veces tenemos nosotros. Y creo que Manuel fue pues alguien que abrió justamente estas fugas en esta realidad, de alguna forma con estos tintes progresistas, modernos, un poco futuristas, ¿no? Como empieza el siglo XX. Pero creo que sobre todo Manuel fue quien despejaba, ¿no? Abría otras formas de entender la realidad. En ese sentido creo que era visionario y creo que ha sido uno de los creadores más importantes, muy importantes en el siglo XX y en este siglo XXI. Carla, de todo el legado artístico del maestro Felgueres, ¿cuál de su obra ha sido la más icónica o representativa para la sociedad mexicana desde tu punto de vista? Pues mira, la verdad es que
Es muchísima, ¿no? Yo no podría decirte cuál es la más icónica porque me parece que hay muchísimas, ¿no? El trabajo de los espacios públicos, toda la parte del arte abstracto, el haber sido miembro importante de la ruptura. eh, es que me parece que ha sido ícono por muchos lugares, por muchos frentes, Sí. ¿no? A mí particularmente, y porque esa es mi línea de investigación, me parece que la máquina estética fue uno de los proyectos para mi investigación y para lo que ahorita estoy viendo cómo está el mundo, ¿no? Exigiendo o reclamando una serie de situaciones que ahora justamente nos vemos confinados al encierro, a estarnos entrevistando por este tipo de vías. Sí me parece que la máquina estética se tiene que resituar y tiene que de alguna manera estudiarse, resituarse en el estudio, porque me parece que fue Manuel Felgueres uno de los primeros artistas mexicanos que comenzó a cuestionar de una manera estética y de una manera artística el que las máquinas pudieran pensar, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que para mí el trabajo de la máquina estética, que si bien no es el icónico, no es el más importante, me parece que abrió una serie de cuestionamientos, porque además Manuel Felgueres en esa época estaba justamente hablando de inteligencia artificial Sí. y demostrando, volviendo a la praxis plástica, ¿no? La escultura, la serigrafía, la pintura, o sea, todo eso que salieron en las tarjetas perforadas lo volvió Mm. otra vez. Era, era como un statement, una postura de decir que las máquinas no podían pensar y mucho menos podían crear, ¿no? La parte, el cariz artístico de esta parte que todavía no se ha llevado a cabo en la inteligencia artificial, el profundo hacer de la razón estético-expresiva, me parece que Manuel lo tenía muy claro y para mí ese es uno de los proyectos más importantes, ¿no? Porque además Manuel se metió, Sí, sí. primero trabajó en la UNAM todos los viernes y luego se fue con una beca de la Guggenheim a Nueva York con Mayer Sasson justamente para empezar a entenderle al Fortran, para empezar a hacer el modelo Felgueres. Me parece que ha sido de los artistas más entregados y más comprometidos con el hacer artístico. Y Totalmente de acuerdo. Sí, así es. me Carla, las parece nuevas generaciones, los nuevos valores del mundo del arte, llámese pintura, grabado, escultura, ¿qué tendrían que aprender del maestro Felgueres? Y no nada más me refiero, por supuesto, a su obra, sino como persona. bueno, pues mira, yo creo que es importante que dentro de la enseñanza, porque creo que hay una responsabilidad no solamente de los artistas jóvenes, de los artistas que están comenzando a formarse, no solamente de aprenderle a un personaje o a una persona como Felgueres, ¿no? A un artista de la talla de Felgueres, sino creo que además nosotros como docentes y como directivos de la escuela y de toda la educación en general, porque no solamente esta educación tiene que estar en las escuelas de educación superior, sino me parece que desde el principio en las escuelas públicas, en las escuelas desde la educación básica, tenemos que empujar para que se enseñe que la práctica artística va acompañada de un compromiso con el país, de una dimensión social y sobre todo de una personalidad sencilla y generosa. Manuel me parece que era una de las personas más sencillas y más generosas con todo y la talla internacional y el reconocimiento que tenía Manuel Felgueres y el grado de producción que tenía, por un lado. Y por otro lado, este continuo trabajo de Manuel, que por lo menos cuando me tocó entrevistarlo a lo largo del 2002, me sorprendía muchísimo, ¿no? O sea, todo el tiempo era visitarlo, llegar al taller, todo el tiempo sentado frente a sus óleos, eh, verlo trabajar todo el tiempo, verlo trabajar de manera incesante, un compromiso con el hacer artístico, ¿no? Que él decía es el 90% es trabajo y el 10% es inspiración, que también esto lo compartía
con alguna entrevista que por ahí leíste a Mario Lavista, pero sí me parece importante que se enseñen, que el arte está también, la práctica artística tiene que resituarse en las esferas sociales, en la dimensión social, en la enseñanza y como vehículo, ¿no? Y quitar de pronto esto tan pesado que ha supuesto los mercados del arte, etcétera, etcétera. Me parece que en ese sentido hay mucho que hablar con respecto a las enseñanzas que dejó nuestro querido Manuel Felgueres. Eres muy afortunada, Carla, por haber tenido la oportunidad, la posibilidad de entrevistar al maestro Felgueres. Yo tengo 5 años con el programa y me comió el tiempo. De pronto el tiempo es lo que menos tenemos y no me di las consecuencias de no ser previsorio y me ganó el tiempo y nunca pude llevarlo lamentablemente para mí, nunca pude llevarlo a la estación. Es algo de lo que me voy a arrepentir el resto de mis días. Bueno, pero mira, de todas formas está Felgueres con nosotros, está presente. Hay una exposición muy importante que espero que siga en el MOAC. Está el Museo de Zacatecas. O sea, Manuel Felgueres está aquí y yo creo que ahorita está vivo y es importante que nosotros tengamos muy presente como escuela la enseñanza de la producción artística, de la investigación, de las implicaciones que es ser artista, ¿no? Y además está vivo a través de tu voz con esta entrevista. Y yo creo que a través de las voces de muchísimas, Sí. porque yo no creo que haya ni curador, ni curadora, ni investigador, ni investigadora, ni maestra, ni especialista que no haya tenido la fortuna. Yo la tuve muy pequeñita, pero hay personas que siguieron la trayectoria del querido maestro Manuel Felgueres desde hace muchos años, ¿no? Jorge Reynoso Polens, que también es maestro de la escuela, La Esmeralda, y que va a tener justamente una plática sobre Manuel Felgueres. Luego te paso los datos. Sí, mándame toda la información que se genere en La Esmeralda, por favor compártela y yo a la vez la compartiré con toda la audiencia y los seguidores de la estación con muchísimo gusto, Carla. Muchísimos especialistas, muchos especialistas justamente en Manuel Felgueres en toda su producción, Plinio Ávila, un joven artista muy importante que estuvo muy de cerca en el Museo de Manuel Felgueres con Manuel Felgueres. O sea, hay muchísimos artistas, muchísimos especialistas, muchísimas especialistas en la obra. Yo participé, fui parte muy pequeña en esto y tuve la fortuna de entrevistarlo y de conocerlo como persona, y a Mercedes Oteiza, que son unas personas entrañables, y creo que hay que actualizar y que hay que defender nuestro patrimonio, porque esa finalmente es nuestro patrimonio, y me parece que tiene que ser no solamente conocimiento de una institución pública como lo es La Esmeralda, sino tiene que ser conocimiento de todas las instituciones de nuestro país. Estoy de acuerdo. Carla Villegas, pues nos vamos. Gracias por haber aceptado esta invitación por Zoom y estamos en comunicación. Carla Villegas, directora de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Nada más. Te agradezco muchísimo, Carlos. Agradezco mucho a tu audiencia y a Radio Anáhuac por habernos concedido esta entrevista y de verdad, muchísimas gracias. Estamos en comunicación, Carla. 1670 abrazos. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esta fue una emisión más del programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, un programa con mensaje transmitiendo desde Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos.